Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera emisión del programa de Serapaz a través de Rompeviento TV. En esta ocasión les vamos a presentar, como lo habíamos anunciado la vez anterior, un programa que va a tratar el tema de la desaparición forzada y en especial uno de los procesos que acompaña a Serapaz, uno de los procesos más importantes y emblemáticos, uno de los casos más emblemáticos sobre desaparición forzada en México, que es el caso de la Comisión de Mediación para encontrar, que se formó a partir de una solicitud del Ejército Popular Revolucionario a una serie de personalidades que ahorita justamente nos platicarán. Vamos a tener en esta ocasión tres invitados que nos van a ir platicando sobre diversos ámbitos de lo que está implicando. La COMED justamente ayer presentó un informe en conferencia de prensa, un informe digamos como de término del sexenio de Felipe Calderón y fijando una postura frente a lo que han sido los avances de la investigación que a lo largo del programa iremos digamos reflexionando. Miguel, bienvenido. Miguel Álvarez, presidente de Serapaz, nos va a estar acompañando en la conducción del programa. Enrique González Ruiz, miembro de la COMED, que también está acá como invitado. Y Miguel, pues buenos días, buenas noches, perdón. Buenas noches, David, Enrique, buenas noches a todas y a todos. Pues efectivamente, Serapaz participa en varios procesos de mediación, pero particularmente con un colectivo sui generis de nuevo tipo, para un conflicto también distinto, grave, de nuevo tipo, y que ayer 21 de junio, presentó su informe, su balance del proceso a 5 años de la desaparición forzada, es decir, con participación del Estado, de 2 militantes del Ejército Popular Revolucionario, inéditamente reconocidos por ellos, y abrió pues todo un reclamo de derechos humanos que ha merecido este esfuerzo de mediación. Este colectivo ha integrado a varias personalidades de varios ámbitos, de la academia, de las ciencias sociales, de la iglesia, de los derechos humanos, y a lo largo de este programa, y efectivamente aquí con la ventaja de estar tanto de parte de Serapaz como de parte de la Comisión de Mediación, comenzaríamos la reflexión con Enrique González Ruiz, que es abogado, que tiene además toda una trayectoria en procesos sociales, universitarios, en derechos humanos, para que le pudiéramos primeramente preguntar, Enrique, ¿cuáles son los rasgos principales de este conflicto? ¿Por qué es tan grave que haya una desaparición forzada en México? ¿Cuáles son las dificultades para demostrarla? ¿Por qué es emblemático este caso? Gracias por la posibilidad de decir. Hace 5 años fueron detenidas 2 personas en la capital de Oaxaca. Este hecho por sí solo no sería relevante si no hubiese ocurrido una acción de Estado en la que intervinieron autoridades municipales, estatales y federales para detener a 2 personas que resultaron ser militantes del Ejército Popular Revolucionario, un grupo alzado en armas. La detención por sí sola hubiese dado lugar a una consignación ante autoridades para que se les juzgara por los hechos que la autoridad les imputara, pero no sucedió así. Resulta que a 5 años de ese hecho, las 2 personas de nombres Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez no han sido presentadas ante ninguna autoridad. Tampoco se ha informado a la familia y a la sociedad qué se ha hecho con ellos en ese tiempo, y permanecen en calidad de detenidos desaparecidos, lo cual nos indica que en México se siguen cometiendo delitos de lesa humanidad. El caso es relevante por varias razones, Miguel. Primero, porque esta desaparición forzada se da después del periodo que se conoce como el de la Guerra Sucia. Las autoridades y algunos analistas políticos mencionan el problema de la Guerra Sucia como un asunto del pasado,
Recuerden ustedes que en tiempos de Vicente Fox se formó una fiscalía para asuntos sociales y políticos del pasado, le pusieron, para dar a entender que fue en el viejo régimen priista cuando estas cosas ocurrían. Lo cierto es que el caso Reyes Amaya Cruz Sánchez ocurre en el actual sexenio, ya bajo la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, y entonces estamos frente a un caso actual. Es válido preguntar si la guerra sucia ha terminado o no en México. En segundo lugar, en este caso estamos ante dos personas a quienes un grupo armado reivindica como sus militantes. Es inédito que el EPR haya solicitado a personas de la sociedad civil que conformaran una comisión para que mediara ante las autoridades federales y de esa forma se pudiera conocer el paradero de los detenidos desaparecidos. Un tercer hecho que lo hace muy relevante, el caso, es que la comisión que se formó es una comisión de sociedad civil, es una comisión sin funcionarios, sin personas vinculadas con los aparatos de poder del Estado mexicano, y que ha asumido la tarea como una responsabilidad más de carácter ético y social que como una tarea de cualquier otro tipo. También podría ser que de aclararse este caso, se abriera una pequeña rendija para aclarar los miles de desapariciones forzadas que hay en este país, porque no es el único caso. No se piense que solamente estas dos personas han desaparecido, sino que hay miles en el país y todos los casos necesitan atención y necesitan resolución. De resolverse el caso de Reyes Amaya y de Cruz Sánchez, se abriría esa rendija de la que hablo para encontrar solución en los demás casos. Pero además, en esta circunstancia, se ha dado un hecho que también es inédito, y es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció formalmente que estamos ante una desaparición forzada de persona, e incluso los familiares, con su tarea de coadyuvancia con las autoridades, las han forzado a que la averiguación previa se instruya precisamente por este delito de lesa humanidad, que es la desaparición forzada de persona, y no como pretendían antes, tratarlo como otro caso más de secuestro de los muchos que hay en el país. Así que sí estamos ante un caso relevante, sí es importante que luchemos porque este asunto se resuelva, y sí es fundamental para la justicia mexicana que el caso Reyes Amaya Cruz Sánchez encuentre una solución apropiada, una solución apegada a los cánones de los derechos humanos internacionales, con el fin de abrir primero una rendija y luego una ancha puerta por donde venga la justicia a México. Eso sería básicamente. Gracias, Enrique. Déjenme agregar una información para hacer otra pregunta que creo que ayudará a que Enrique pueda profundizar. Resulta que esta comisión de mediación, propuesta sin consulta previa por el EPR en un comunicado el 22 de abril de 2008, propuso que se incorporaran ni más ni menos personajes como don Samuel Ruiz, como Carlos Montemayor, como Miguel Ángel Granado Chapa, los tres desafortunadamente fallecidos, pero muy activos en todo su proceso y su memoria en esta comisión y en muchas otras tareas, Gilberto López y Rivas, y el Frente Nacional contra la Represión, que incorporó a tres personalidades también muy representativas, a doña Rosario Ibarra de Piedra, al mismo Enrique González Ruiz y a Juan de Dios Hernández Monje, quien estará al rato en este programa. Y además con el apoyo de Serapaz, que después nos incorporamos. ¿Por qué, Enrique, fue correcto una comisión que tuviera esta dimensión, este peso moral, esta referencialidad para otros conflictos? ¿Y cuál es la estrategia? Creo que sería muy importante para el auditorio que pudiera conocer cuáles claves de estrategia y de propuesta de inmediato propuso la Comisión de Mediación. Yo creo que el EPR pensó bien a quién invitar para que participara en esta tarea. Era muy simbólica la participación de Carlos Montemayor. Él había escrito sobre la guerra sucia en nuestro país. Su novela
ya que está inscrita en la historia. La guerra en el paraíso es muy significativa en el tema. Don Samuel traía la experiencia, la vivencia de la anterior comisión de intermediación en Chiapas, y Miguel Ángel Granados Chapa era un periodista de fuste que con acuciosidad trataba los grandes temas nacionales. Recurrir al Frente Nacional contra la Represión era acudir ante quienes en los momentos más difíciles levantaron la bandera de los derechos humanos en el país, y bueno, pues ir a Serapaz era cerrar el círculo de un organismo ciudadano que diera certeza a las acciones que se realizaron. Yo creo que lo más relevante es que la Comisión de Mediación tiene autoridad moral, en eso basamos nuestra tarea. ¿Y qué queremos? Nosotros queremos la presentación con vida de los 2 desaparecidos del EPR, no estamos tratando de cosas menores. Nosotros planteamos que este no es un asunto de muertos o de huesos o de panteones, este es un asunto de vida, y por eso le hemos exigido al gobierno que sea serio en el tratamiento del tema y que dé evidencias de que realmente tiene voluntad política de resolver el asunto. ¿Cuáles son las claves sobre las que se monta nuestra estrategia? Primero, aprovechar esa gran autoridad moral que tienen nuestros compañeros de la comisión. Hemos decidido que se mantengan vivos entre nosotros los 3 fallecidos, don Samuel, Carlos y Granados Chapa, porque para nosotros son referentes morales muy importantes. Hemos también decidido establecer una alianza, una comunicación con sectores de defensores de derechos humanos, algunos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, otros nacionales como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y algunos más como las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de los derechos humanos. Siempre estamos con ellos informándolos para tratar de que nos apoyen y de que nos sigan. Pero sobre todo hemos tejido una alianza estratégica con la familia de los 2 desaparecidos. Para nosotros es vital. Si ellos están de acuerdo en lo que hacemos, entonces quiere decir que vamos por buen camino. Si por el contrario ellos nos señalan que hay algo que no se ve muy bien, entonces nosotros corregimos de inmediato. La Comisión de Mediación quiere lograr sacar adelante este caso paradigmático para México. Si hay justicia, si hay verdad, si hay reglas para que no se repitan nunca más estos hechos, la Comisión de la Verdad habrá cumplido su objetivo. Gracias, pues a reserva de seguir profundizando, solo recordar que otra de las tareas claves de la comisión es mantener las 2 bases de su inicio, que es haber solicitado al EPR la suspensión de sus acciones militares y de tener una comunicación pública con ellos como esta misma puede serlo. Pues muchas gracias, Enrique, por tu presencia en el programa de Serapaz. Gracias. Vamos a hacer un corte para poder regresar con Juan de Dios Hernández Monje, que también, digamos, es parte de la COMED. Él nos platicará sobre otro ámbito, digamos, del informe que presentó ayer la COMED. No se vayan, regresamos en un momento. Please treat it carefully, carefully. I'll play my part as we take care of we care. See, I'm done with the superficial, artificial, we official, we insane. My soul and every fiber of my tissue, let my blood be the ink. For the covenant we signed, and while others they be finding some reasons to let all this sink. We will rise, no matter what nobody thinks. See, we are one. We are one.
can be near to me. Far away when the vision's not clear to me. Fuel for the fear in me. Finally releasing myself from uncertainty. Powerful lies mislead, but the need is greater than ever before. As sure as an open door. Proceed to be free from the mislead feed. Voice inside of me is the one that'll lead. So the positive tone is the one that I'll need. And the negative ones I will always heed. Indeed, to be free truly is a steep leap of faith over heaps of the faith we need to take as a plea. To stay paralyzed or unwilling to see what the path might be. Pues regresamos a esta tercera emisión del programa de Serapaz. Estamos tratando el tema de la comisión de mediación, digamos, la comisión de mediación que se formó a partir, digamos, de una petición del Ejército Popular Revolucionario para poder, digamos, saber o tener, digamos, información o encontrar el paradero, digamos, de dos de sus dirigentes que fueron desaparecidos, Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez. En este caso, tuvimos en el primer segmento la presencia de Enrique González Ruiz. En este caso, como les habíamos anunciado, vamos a tener también, digamos, la palabra de otro de los integrantes de la COMED, Juan de Dios Hernández Monje. Bienvenido, Juan de Dios. Gracias, muy amable. Miguel, lo que quieran comentar. Pues sí, agradeciéndole a Juan de Dios que esté con nosotros en esta tercera edición del programa. Decíamos en el segmento anterior, lo decía Enrique, que estamos ante un caso de desaparición forzada emblemática, no solo por lo que es en sí mismo el que un movimiento armado lo reconozca, y esto en el marco de una violencia honda, estructural y compleja, sino también porque se da en el marco de una situación nacional que tiene que ver con muchas otras desapariciones. Y al estar siendo capaz de ser probado con una comisión con peso moral, etcétera, etcétera, toma esta importancia. Pero hay un tema que es clave para comprender la dificultad, los retos y demás, y es el marco jurídico. Entonces yo quisiera pedirle a Juan de Dios que nos pudiera contar cómo es el marco jurídico mexicano. ¿Hay condiciones para que respete derechos humanos? ¿Hay condiciones para que reconozca cuando una autoridad hace una violación grave y se convierte en desaparición forzada? ¿Cómo es el vínculo con lo internacional? ¿Cómo ha reflexionado esta problemática jurídica la Comisión de Mediación? Gracias por la invitación en primer término. A nivel nacional, por desgracia, no existe ninguna legislación en torno de la figura de la desaparición forzada de personas. Sabemos que hay una iniciativa de ley en el Congreso de la Unión que ha sido bloqueada sistemáticamente por los diferentes partidos para evitar que haya una resolución. En general, los delitos de lesa humanidad, solamente el delito de tortura está previsto en la legislación nacional. La desaparición forzada está apenas en capilla. Hay un páramo terrible en materia de derechos humanos y particularmente en los delitos de lesa humanidad. Quien habla de los delitos de lesa humanidad es la Corte Penal Internacional en el Estatuto de Roma. Ahí se establece el catálogo de los delitos de lesa humanidad y de todo el catálogo solamente la tortura tiene una legislación particular en México, por cierto contradictoria, porque el artículo 6º del Código Federal Penal establece que cuando un delito está previsto en una ley particular y en una ley general, tiene que prevalecer la ley especial sobre el tema, en este caso la ley federal para prevenir y sancionar la tortura. Pero como en México hay varios códigos penales de los estados que tienen previsto esta figura delictiva, entonces se da el conflicto competencial. Corresponde a la autoridad local o a la autoridad federal la investigación y persecución de este delito. Desde mi punto de vista, correspondería al ámbito federal, pero de manera sistemática el Estado mexicano ha utilizado alternativamente, en función de los intereses del propio Estado, esta jurisdicción.
Por ejemplo, en el caso de Atenco. En el caso de Atenco se denuncia la tortura ante la PGR y la PGR se declara incompetente y lo turna a la Procuraduría del Estado de México. Entonces, ahí hay una indefinición grave en relación con esto. En el ámbito nacional, encontramos, por ejemplo, que la Comisión de Mediación, al ser una instancia de la sociedad civil, carece de cualquier tipo de facultades legales para investigar o para hacer una pesquisa desde el punto de vista formal. Por lo tanto, el insumo fundamental de la Comisión de Mediación reside en la buena fe y en la voluntad política del Estado, que esta es la otra característica de los delitos de lesa humanidad. Siempre, en todos los delitos de lesa humanidad, el perpetrador es el Estado, ya sea de manera directa o individuos que actúan con la aquiescencia, es decir, el permiso del Estado para realizar este tipo de delitos. Esto implica que cuando, por ejemplo, se denuncia la desaparición forzada de personas, como es el caso, y la PGR direccionaliza la investigación, la averiguación previa, y en lugar de iniciarla por desaparición forzada, la inicia, como en este caso, por secuestro o privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, podemos concluir, sin lugar a dudas, que suponiendo, sin conceder, que la Procuraduría hiciera una investigación acuciosa, profunda, con técnicas científicas, y que arribara a una conclusión, si lo que investigó fue el secuestro, podría arribar a la conclusión de si hubo o no hubo secuestro, pero como nunca investigó la desaparición forzada, jamás podrá llegar a concluir si hubo o no hubo desaparición forzada. Y este es un problema grave porque hay un margen de discrecionalidad tan grande en la Procuraduría, en el Ministerio Público, que ellos pueden direccionalizar las investigaciones como se les pega la gana. Cuando denunciamos la tortura, la PGR abre una investigación por lesiones o por abuso de autoridad, ¿no? Debiendo entender que los delitos del fuero común o del fuero federal los cometen particulares, pero los delitos de lesa humanidad solamente los comete el Estado. Entonces, ahí ese es el trasfondo de esta direccionalización de las averiguaciones previas, porque de esta manera el Ministerio Público le cubre la espalda al Estado, que es una cosa muy contradictoria también. En los delitos de lesa humanidad en México, el perpetrador es el Estado, y es el Estado quien tiene que investigarse a sí mismo. La Procuraduría General de la República tiene que investigar a las instancias del Estado, del gobierno federal, lo que hace prácticamente imposible que haya una actitud de buena fe por parte del Ministerio Público, no obstante que es una figura que por su naturaleza misma está basada en la buena fe. Pero dicen en México que perro no come perro. Es difícil que la policía judicial se investigue a sí misma y luego que tenga que castigarse o proponer castigos para sí mismo. Esto es lo que genera este páramo tan terrible de los derechos humanos en México. Por ejemplo, en el caso del delito de tortura, existe el Protocolo de Estambul, un instrumento técnico, médico, jurídico, que permite demostrar con rigor científico si existió o no existió la tortura. Y ahí en el Estatuto de Roma, el Protocolo de Estambul, se establece que como es el Estado el perpetrador, no debe ser el Estado quien se investigue a sí mismo. Entonces el Protocolo de Estambul establece la posibilidad de comisiones autónomas del Estado a las que se le otorga facultades específicas para poder realizar estas investigaciones ajenas al Estado, en donde, por ejemplo, los peritos, que son fundamentales en un caso de esta naturaleza, pueden ser propuestos por la familia y no es necesariamente la Procuraduría.
En México, la PGR, para evadir el protocolo de Estambul, diseñaron un examen médico-psicológico para simular la aplicación del protocolo de Estambul, pero son los mismos peritos de la Procuraduría General de la República los que realizan este tipo de estudios, lo que hace nugatorio prácticamente el propio protocolo de Estambul. En los instrumentos internacionales signados por el gobierno federal y avalados por el Senado de la República, que en términos del artículo 133 constitucional son norma suprema de gobierno de toda la Unión, obligan al Estado mexicano a adecuar la legislación nacional al marco internacional en materia de derechos humanos. Sin embargo, México, lejos de hacer esta adecuación nacional, ha mantenido intencionalmente en el limbo jurídico todos los demás delitos de lesa humanidad, porque, insisto, solamente sobre la tortura hay una legislación nacional. A mí me parece que es indispensable que el Poder Legislativo asuma la responsabilidad de elaborar una ley federal para prevenir y sancionar los delitos de lesa humanidad en México. Hay un principio jurídico que viene desde la época de los griegos y los romanos del siglo V a.C., que dice que no hay pena sin ley. Por lo tanto, todos los delitos que no están específicamente establecidos en la legislación nacional no pueden ser imputados a persona alguna. Y aun cuando se imputaran, si no hay una ley específicamente aplicable al caso, no puede haber una penalidad respecto de esto. Es parte de la problemática que enfrenta la Comisión de Mediación. Al no haber la voluntad política del Estado mexicano y haber solamente una voluntad declarativa, como decimos en el informe, y al ser el insumo fundamental la voluntad política para resolver el asunto, bueno, estamos metidos en este berenjenal tan terrible que lleva a situaciones como, por ejemplo, de que la Procuraduría General de la República pide al gobierno de Oaxaca que se hagan exhumaciones de cadáveres en Puerto Escondido, en Oaxaca, pero que no da ninguna información de por qué pudieran ser esos cadáveres los que pudieran corresponder a los desaparecidos, que estamos pidiendo su presentación. Y, sin embargo, después de que se hace la diligencia, se encuentra que no corresponden, y como no habían dado ninguna información de por qué presumían que pudieran ser, entonces se queda todo en la incertidumbre, tanto para la familia, o particularmente para la familia, pero también para el conjunto de la sociedad mexicana. Yo creo que ahí hay una situación que debe valorar el Estado mexicano. Han ido posponiendo, teniendo las posibilidades de resolver el asunto, porque se sabe, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación, establece que el modus operandi en la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel fue que la policía, el ejército los detiene, los entregan a la policía de Oaxaca, la policía de Oaxaca los vuelve a entregar al ejército y ahí se pierde el iter criminis del que estamos hablando. Y creemos que ahí es donde debería retomar seriamente el Estado mexicano esta cuestión. No es posible que teniendo los elementos suficientes y solamente para seguir protegiendo al ejército mexicano, no se hagan las diligencias necesarias para esclarecer este caso tan emblemático. Gracias, Juan de Dios. Pues súper completo. Juan de Dios, muchas gracias por toda esta explicación. Bueno, aquí podemos ver, digamos, en términos generales, las dificultades que está enfrentando, digamos, este caso tan emblemático de los dos desaparecidos del EPR, pero en general los desaparecidos de todo el país, ¿no? Que son ya ahorita cientos, miles. Entonces, en el siguiente fragmento del programa tendremos aquí a Nadine Reyes. Ella es justamente hija de Edmundo Reyes Amaya, uno de los desaparecidos, para que ella, digamos, también nos dé su perspectiva, digamos, cómo ha sido todo este proceso justo en conjunto con la Comed. Y bueno, los esperamos al regreso del corte y pues muchas gracias, Juan de Dios, de nuevo. Juan de Dios. Porque los
los violentos han hablado demasiado, o sea, porque el discurso de los violentos es el que está siempre en los medios, y porque las víctimas tienen que hablar, ¿no? Son las primeras que tendrían que hablar de qué está pasando. Rompeviento nace desde la reflexión sentida y pensada de la realidad política y social de México y el mundo. Nace porque quienes integramos este proyecto vemos cómo la descomposición de la clase política en todos los niveles de gobierno y su complicidad con los poderes fácticos que dominan al país han desgarrado el tejido social de poblaciones enteras. Nacemos para construir nuevos medios y alternativas de comunicación que aporten información veraz y elementos de interpretación y análisis de la realidad y enriquezcan nuestro conocimiento de lo que sucede en México y en el mundo. El programa de Serapaz aquí en Rompimiento TV. Estamos con el tema de la comisión de mediación. La comisión de mediación que está haciendo una intermediación para buscar a los 2 desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario, la aparición con vida de estos 2 desaparecidos, Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez. Hemos tenido 2 fragmentos, digamos, con 2 miembros de la COMED que nos han dado una panorámica, digamos, del por qué ha sido tan emblemático, digamos, estos 2 casos de desaparición forzada en México. Tuvimos tanto a Enrique González Ruiz como a Juan de Dios Hernández Monje, ¿no? Juan de Dios también nos dio la perspectiva, digamos, de los vacíos jurídicos en el sistema de justicia mexicano y las dificultades para encontrar, digamos, para obtener justicia. En este fragmento vamos a tener la oportunidad de platicar con Nadine Reyes Maldonado. Ella es hija de Edmundo Reyes Amaya. Y bueno, pues Nadine, antes, digamos, como de cualquier cosa, pues quisiéramos como que nos platicaras un poquito, pues, quién es tu papá, ¿no? Un poquito, hemos hablado mucho de Edmundo Reyes Amaya como un caso, ¿no? Pero digamos, ¿por qué no ahorita darle como un rostro, ¿no? ¿Quién es él? ¿Quién era él, digamos, ¿no? Que nos platicaras un poquito y pues bienvenida, Nadine, a este programa de Serapaz. Pues muchas gracias, primero por la invitación y sobre todo por abordar estos temas que sí son muy, muy importantes. Bueno, pues yo lo que te puedo decir, les puedo comentar un poco de quién es Edmundo Reyes Amaya, la parte que nos toca a nosotros, ¿no? Como familia. Pues un padre muy, muy amoroso, una persona muy, muy responsable, muy unido, una persona que siempre trató de mantener unida a la familia en todos los aspectos, un padre muy, muy ejemplar, que a pesar de las limitaciones que él tenía, digamos, en el ámbito académico, fue una persona que por las situaciones económicas en las que él se desarrolló en su infancia, que no pudo concluir estudios muy amplios, se formó, digamos, él de manera autodidacta, ¿no? Una persona que siempre buscó por superarse a sí misma a pesar de las limitaciones y que formó, tanto a mi hermano como a mí, nos formó en esa dinámica, ¿no? De siempre superarnos y esforzarnos para alcanzar nuestras metas con disciplina, con mucho amor, pero también en libertad, ¿no? Formándonos siempre, impulsándonos a hacer lo que nosotros quisiéramos, por lo que nosotros pensamos, y es así como él nos fue forjando. Desafortunadamente la parte de su militancia política en la familia era desconocida por nosotros hasta el momento de su desaparición. Sin embargo, ahorita
comprendemos muchas cosas, ¿no? De cómo él nos formaba de manera indirecta, con esta disciplina, este amor también por esforzarnos por hacer por lo que nosotros creíamos, y en ese sentido, más yo en este momento lo admiro, lo valoro más, ¿no? Al saber de su lucha, de saber que es un luchador social y que por sus ideales, pues desafortunadamente pasó esto, ¿no? El que el Estado lo haya desaparecido. Sin embargo, esta situación es la que nos ha mantenido a nosotros como familia en esta exigencia y en esta lucha por encontrarlo a él y también a su compañero Gabriel Alberto. No es la primera vez que públicamente la COMED reconoce su grata sorpresa por la maduración de Nadine. No solo todos los familiares, en cualquier caso, en cualquier conflicto, le dan rostro, como bien decía David, sino que ellos, aunque sea un caso como este, tan complejo, tan político, lo humanizan. Le dan un toque de profundidad muy, muy distinta. Detrás de cualquier violación de derechos humanos hay dolores, hay familias, hay víctimas. Es un contorno mucho más amplio y complejo. Y que dos familias de dos compañeros de lucha, amigos, se hayan encontrado en esta tarea que les cruzó la vida y hayan puesto su tiempo y aprender a estar detrás de la búsqueda de sus padres, a la comisión no le ha sido un dato menor. Es una parte distinta al EPR, a la cual siempre informamos, siempre consultamos. Y yo te quisiera preguntar, Nadine, para que el auditorio entendiera todo este fenómeno en donde los derechos humanos incorporan sujetos, no solo derechos en frío. ¿Cómo ha sido el proceso de las familias? ¿Por qué fases han pasado? Por ejemplo, hoy ellos ya son coadyuvancia formal. Esto después de 3 años en que había tal desconfianza que preferían ni acercarse al mundo jurídico. Finalmente, en la complejidad entendieron, si no nos acercamos, nadie va a poder tener información. Entonces ellos han tenido que vivir varios pasos para estar, digamos, a la altura de lo que la presentación con vida de sus amores les reclama, y de veras contarles cómo ellos han crecido, de veras ha ayudado a que también la comisión crezca. Entonces, ¿qué pudieras contarnos, Nadine, de estos procesos que se viven? Pues sí, fue un proceso que ha sido largo y que, como tú dices, nos ha permitido ir creciendo en estos 5 años. En un inicio solamente empecé yo, digamos, cuando nosotros nos enteramos de la desaparición de mi papá, inicio yo con la búsqueda buscando personas, buscando puertas para poder respaldarme en alguien para que me apoyara a buscar a mi padre. Y en el camino me encuentro con Margarita Cruz Sánchez, que es la hermana de Gabriel, y juntas de alguna manera nos apoyamos, ¿no? Dijimos, tenemos que hacerlo nosotros, exigir la presentación con vida de nuestros familiares, y fuimos acompañándonos en este proceso y decidimos conformar el comité hasta encontrarlos, con la intención precisamente de exigir la presentación con vida de nuestros familiares, pero también apoyar y respaldar a otras personas que se encuentran en la misma situación. Nos da tristeza ver que lamentablemente no somos las únicas. En el camino nos fuimos encontrando con que había muchos otros familiares, y fue así como el comité fue creciendo. No solamente ahora exigimos la presentación con vida de mi padre y de su compañero, sino es un comité que ha crecido y que también afortunadamente hemos podido acompañar a otras familias, y hemos de alguna manera les hemos compartido la experiencia que nosotros pasamos cuando nuestros familiares desaparecieron, y el proceso se ha sido complicado porque te reflejas en esos otros familiares, ¿no? En el camino por el que nosotros hemos pasando, de tocar puertas, de encontrarte con las negativas de las autoridades, de negar que tus familiares se encuentran en algún lugar detenidos, pero también te fortalece, ¿no? Este proceso a nosotros nos ha ayudado mucho de reforzar que nuestra lucha vale la pena,
que la exigencia que nosotros tenemos y la demanda que nosotros tenemos es justa, y lo que pretendemos también es continuar en esta búsqueda de justicia y de castigo a los responsables, pero que sí te encuentras con muchas limitaciones, ¿no? Porque somos familiares a los que se nos cierran mucho las puertas, familiares a los que se estigmatiza por el hecho de buscar justicia, y que somos señalados también como delincuentes, ¿no? Por el hecho de exigir que se han presentado a nuestros familiares, se nos estigmatiza y también se cierran muchos lazos con el resto de la sociedad, ¿no? Te encuentras con una sociedad que desafortunadamente no está informada y que lo que hace es voltearte la espalda, ¿no? Cuando tú empiezas a buscar solidaridad, y todos esos procesos por los que hemos pasado son los que tratamos de evitar que las otras familias pasen, ¿no? Que sí encuentren un espacio en el que se puedan organizar, en el que se puedan expresar, y también ayudarles a buscar puertas y tocar puertas que en algún momento a nosotros se nos cerraron, pero que ahora ya podemos y ya sabemos cómo enfrentarlas. Entonces, en ese sentido yo creo que esta búsqueda de 5 años se ha sido muy difícil, pero también nos hemos fortalecido y nos hemos encontrado con el apoyo de muchas personas, que ha permitido que esta lucha sea menos dolorosa, ¿no? En encontrarte con ese apoyo, con ese amor de otras familias, que nosotros decimos, encuentras verdaderamente otra familia que, sin ser una familia de sangre, se convierte en tu familia de lucha, y por la que vas hombro con hombro luchando, y que te hace menos pesada toda esta situación. Qué padre. Yo quisiera destacar, porque estas son de las situaciones que los medios comerciales no ven. Ojalá este espacio cuide de estos procesos que son los ricos, que son los de esperanza, cómo el dolor y la defensa y la búsqueda de uno se convierte en la búsqueda de todos, cómo Nadine se ha convertido en una articuladora, cómo estos dos desaparecidos, la fecha del 24 y 25 de mayo ahora se ha convertido en la fecha nacional en que los distintos organismos y frentes que están en la búsqueda de sus desaparecidos se articulan para empujar un tema general. Así que esta es otra de las dimensiones de esta profundidad, de este caso emblemático. Y quisiera pedirte, Nadine, si podemos también, hace rato Juan de Dios se refería a esta problemática jurídica y al hecho de que hubo una primera diligencia en la que sobre la base de la confiabilidad, de la participación de un equipo forense confiable, de la comisión de mediación, etcétera, lo hicimos, y desgraciadamente para la familia fue muy doloroso, y yo sé que es difícil, y perdón si no es correcto que te lo pregunte aquí, pero estamos pidiendo presentación con vida y el Estado presenta cadáveres. Y es algo que la gente tiene que saber. La lógica del aparato de justicia no está haciendo la vida y la justicia. Y desgraciadamente tu lucha y tu serenidad tiene que ver con esto, y no sé si algo nos pudieras comentar de esta dificultad, de este dolor cotidiano que, aunque tiene esperanza, tiene este estado sordo, duro, que no comprende. Sí, un poco lo que hemos visto y a lo que nos hemos enfrentado, yo creo no solamente nosotros, sino muchos familiares, ha sido precisamente a esta nula voluntad del Estado mexicano, ¿no? Y sobre todo también de generar esta revictimización y este desgaste en los familiares. Por ejemplo, en nuestro caso, al someternos a esta diligencia de supuestamente de tener un cuerpo que correspondía, según, ¿no?, su información, a un cuerpo que correspondía al de mi papá, probablemente al de mi padre, nosotros la valoración que hacemos ahí es que sí el Estado es perverso, ¿no? Y esta práctica, hacer una práctica específicamente que eso es orquestada desde el Estado, también tiene toda una intencionalidad precisamente de desgastar a los familiares y orillarlos precisamente a que den por muertos a sus familiares. Claro. Esto porque de alguna manera limita la movilidad, limita también el seguir denunciando y el seguir también manifestándote como lo hemos venido haciendo nosotros. Nosotros vemos que sí, definitivamente el Estado trata por todos los medios de que la familia deje de luchar, deje de exigir
justicia, y es lo que nos pasó a nosotros, y es lo que también está haciendo con muchos otros familiares, ¿no? El tratar de que den por muertos a sus desaparecidos cuando ni siquiera existe ninguna investigación clara que te diga por qué les hace creer que pueden estar muertos, pero sí lo hace con toda la intención precisamente de desgastar a la familia, porque sabe el dolor que te genera, ¿no? Y el hecho de que el Estado a veces piensa que el hecho de entregar cuerpos, con eso la familia se va a conformar, y tampoco se trata de eso, ¿no? Nosotros decimos que no se trata tampoco de entregar cuerpos, porque con eso no estás brindando justicia y tampoco estás esclareciendo la verdad, ¿no? Sino simplemente estás tratando de coartar la denuncia, de limitar que la familia siga exigiendo justicia, y en ese sentido nosotros decimos, ellos en principio no tienen por qué estar muertos, ¿no? No hay ninguna línea que así lo diga, y nuestra exigencia es como desde el inicio, ¿no? De exigirlos comida, de que los presente comida y que diga cuáles son las líneas claras de investigación, ¿no? Antes de eso no podemos nosotros seguir en el mismo camino o caer en este juego que el Estado perversamente ha querido hacer caer a los familiares para desgastarlos, ¿no? Y de alguna manera dejen de luchar, y es algo que siempre se repite, ¿no? El Estado siempre actúa de esa manera perversa, y nosotros lo que hacemos es no permitimos que el Estado siga engañando a los familiares y que se burle de esa manera, ¿no? Gracias. Nadine, pues muchas gracias, Nadine, por regalarnos tu palabra y tan importante. Como podemos ver, digamos, la desaparición forzada de personas en México es una realidad, digamos, no es una cuestión del pasado, como bien los de la Comedes lo han insistido. El testimonio de Nadine es, digamos, una muestra más de todo esto. Y también decir dramáticamente, por ejemplo, que justamente los familiares se enfrentan a toda esta realidad, digamos, la desaparición forzada trastoca, digamos, completamente a los familiares y los pone, digamos, en una situación de violación continuada, ¿no? Permanente, de violación de sus derechos permanente. Justamente una de las situaciones de la desaparición forzada es el ocultamiento, ¿no? La malversación, la mentira por parte de las autoridades, y que va llevando a los familiares, digamos, en su proceso de búsqueda en un laberinto, digamos, de desgaste y de injusticia. Entonces, por tanto, digamos, la importancia de recuperar los testimonios de los familiares, que es en donde reside la verdad, ¿no? Digamos que dentro de una de las cosas que se busca con la desaparición forzada es que justamente no se sepa qué pasó, ¿no? Y la verdad sobre lo que pasó está en los familiares, está en las víctimas. Entonces, por tanto, la importancia de darle voz a los familiares de los desaparecidos. Pues muchas gracias, Nadine. Gracias a ustedes. Entonces, regresamos, vamos a un corte y regresamos para, digamos, la parte final de este programa de Serapaz. Los esperamos ahorita para el último fragmento del programa. Rompeviento es un proyecto de televisión por internet que enfoca su trabajo en la investigación, análisis y difusión de los acontecimientos más importantes, con un enfoque crítico, responsable y plural sobre la realidad política, económica, social y cultural de México y el mundo. En Rompeviento pensamos que los medios de comunicación no solo deben ser informativos, también deben ser reflexivos y por tanto formativos. En Rompeviento creemos en la subjetividad de la objetividad. Por tanto, centramos nuestro interés en expresar diversas maneras de informar y analizar la situación nacional e internacional sobre la base de la construcción de una credibilidad ganada a pulso todos los días, con veracidad, ética, compromiso e integridad en los contenidos informativos y en la reflexión de los mismos.
Pues retomamos digamos, el último fragmento de este programa dedicado a la desaparición forzada, en concreto, digamos, al caso de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, digamos, los dos desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario por parte de fuerzas del Estado mexicano. Tenemos en esta última parte, digamos, como una oportunidad como de comentar a partir de lo que fueron los testimonios de varios miembros de la y de Nadine Reyes Maldonado, digamos, cofamiliar de Edmundo Reyes, hija de Edmundo Reyes Amaya, pues una serie de conclusiones como Serapaz, como Miguel, digamos, también integrante de la Comet. Para cerrar este programa, Miguel, pues, ¿qué te ha parecido? Digamos, ¿qué comentarios, conclusiones darías frente a esta situación que se nos ha presentado? Pues tomo en cuenta todo lo que dijo Enrique, lo que dijo Juan de Dios, lo que dijo Nadine. Y yo quisiera nada más como remarcar. Primero, es válido el ejercicio de las mediaciones para conflictos complejos de México, para actuales, para estructurales, para emblemáticos. Y me parece que esta experiencia de la Comisión de Mediación, siendo inédita, siendo nueva, siendo retada por la falta de 3 de sus personajes fundamentales, sin embargo creo que nos refleja una situación nacional en donde en varios conflictos, el ESME, Atenco, la APO, etcétera, etcétera, han necesitado esta figura de mediación y que vale la pena destacarla. Segundo, el hecho de que ganar posibilidades de solución en mesa tiene retos todavía muy complejos. Hay una gran desconfianza. El Estado no ha acreditado su voluntad real de soluciones políticas en mesa. Y a veces han sido más los movimientos que las buscan que la capacidad de las mediaciones de garantizar resultados. Y aquí estamos ante un reto de una comisión que no tiene vínculo directo con una parte armada y que sin embargo está responsabilidad de generar condiciones de avance y aunque públicamente se reconoce no son sustantivos, de todas maneras se está poniendo el punto en el problema de la voluntad política. Es decir, está claro que este tema pasa por un riel jurídico. Los derechos humanos y la lógica de justicia requieren esa dimensión jurídica, pero es un hecho que hay un desfase entre la verdad y la verdad histórica de lo que pasó y lo que se está muy pobremente orientado a probar jurídicamente. Sigue siendo un problema de voluntad. Es posible mayores avances a pesar de esta falta de un marco jurídico que ya nos explicó muy claramente Juan de Dios. Tercero, la dificultad de que un movimiento armado haya cedido la presión de fuerza que tenía y que eso al Estado le resolvió la inquietud. O sea, cómo la autoridad moral de la comisión, en este caso, para haber pedido suspendan el operativo, le resolvió al Estado desde el principio lo que tal vez hubiera sido producto de un proceso de diálogo y en todo caso nosotros reconocemos que el EPR ha hecho más esfuerzo proporcional en mantener esa voluntad de tregua a pesar de la falta de resultados y nos parece que el Estado tiene con eso una doble responsabilidad de acelerar, al menos esta administración lo tiene, de acelerar con la investigación que tiene los mayores resultados posibles. No serán los profundos que esperamos, pero son resultados que sabemos son viables y la comisión, y agradecemos este programa, agradecemos que ayer pudimos presentar este informe, estamos en esta apuesta de avances significativos en procesos complejos, pero en este caso convencidos de que son justos y transformadores del México que queremos. Bien, pues igual volver a comentar, digamos que a partir de lo que es este informe, digamos, este corte que hace la Comet, esta valoración sobre lo que ha sido el proceso de 5 años, y justamente ante el término de esta administración, voy a leer, digamos, un parrafito de lo que es el informe de la Comet, con el que termina, que creo que simplifica de manera muy sintética, ¿no? lo que estamos expresando. Los miembros del ejército guardan cómodo silencio, la SEGOP se dedica a cuidar la espalda a los militares, en lugar de contribuir a la búsqueda de la verdad y la justicia.
Es importante rehacer la memoria histórica del caso y hacer efectivas garantías de no repetición. Nunca más una desaparición forzada en México. La presencia de la comedia en sí misma es justamente una muestra de que la desaparición forzada en México está ocurriendo y sigue ocurriendo. De que la justicia no ha llegado a los familiares, de que la verdad no ha sido esclarecida. Y justamente es uno de los ejemplos. Empezamos con estos casos emblemáticos para decir que la desaparición forzada en México es una realidad que no solamente es del pasado, sino digamos se está repitiendo y sigue por desgracia ocurriendo. La desaparición forzada es gracias justamente a que se está dando todo un sistema que la permite, que la hace permanente, digamos, en la sociedad mexicana, esta grave violación a los derechos humanos. Y por tanto, digamos, este programa a lo que buscaría es a colaborar, digamos, a los procesos de memoria, a los procesos de verdad, digamos, como desde la sociedad civil, a todo este proceso de la COMED, de los familiares, de las víctimas de la desaparición forzada en el país, a las organizaciones, comités que están, digamos, ahorita en lucha y búsqueda de los desaparecidos de verdad y de justicia. Entonces, digamos, humildemente este programa de Serapaz se suma, digamos, a estas exigencias de estos familiares, de estas organizaciones, se suma también, digamos, a colaborar a los procesos de memoria histórica, a decir, esto está pasando, ni un desaparecido más, presentación con vida de los 2 desaparecidos y presentación, digamos, de los miles de desaparecidos que ahora en el marco de la guerra contra el narcotráfico se están dando y siguen ocurriendo. Y también un llamado a, digamos, a la sociedad, a las organizaciones, a que se solidaricen, a que se sumen, digamos, a estas exigencias y a que colaboren, digamos, a no guardar el silencio y a denunciar estas graves violaciones que están ocurriéndole a mucha población, a mucha gente, a mucha población en México. Pues finalmente decir que justamente yo quisiera cerrar con traer a la memoria, digamos, a uno de los integrantes que, digamos, para nosotros es súper importante, no porque los demás no lo sean, pero a don Samuel Ruiz, digamos, y esta lucha por la búsqueda de la justicia para los pueblos. Entonces, Miguel, pues agradeceríamos muchísimo su presencia. Los invitamos al siguiente programa, que también será una continuación de este sobre desaparición forzada. Los invitamos, tengo que repetir esto que se me ha olvidado, digamos, la página de Serapaz, pueden ahí encontrar más información sobre, digamos, este informe de la COMED, también sobre este programa, www.serapaz.org.mx, también tenemos Facebook, Serapaz México, y digamos en el canal también de Rompeviento TV. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias.